Saludos. Hoy vamos a tratar el tema de uso de técnicas isotópicas en la fertilidad de suelos. Mi nombre es María Alejandra Rodríguez y he preparado esta presentación con el uso de algunas investigaciones sobre el tema y el apoyo de las investigaciones realizadas por la doctora Evelyn Cabrera de Bisbal. Sería recomendable recordar algunos conceptos antes de iniciar el tema, tales como el concepto de un átomo. Un átomo es la menor proporción de un material que participa en las reacciones químicas, o también es llamado como la unidad de partícula más pequeña que puede existir como sustancia simple, el elemento químico, y que puede intervenir en una combinación química. Los átomos contienen dos partículas subatómicas, llamados neutrones y protones. El átomo de un elemento dado tiene un número determinado de protones y esto se llama el número atómico. El número de protones más neutrones se le denomina número másico. Un elemento puede tener diferente número de neutrones, por lo cual tendría diferente número de masa o número másico. Entonces, partiendo de lo anteriormente expuesto, los isótopos son átomos que tienen el mismo número atómico pero diferente número másico. Contiene el mismo número de protones pero difieren en el número de neutrones. Por ejemplo, aquí se presentan los isótopos del hidrógeno llamados protio, que tiene un protón y 0 neutrones. Este isótopo va a ser el más abundante. El deuterio, cuyo núcleo alberga un protón y un neutrón, y el tritio, cuyo núcleo contiene un protón y 2 neutrones. De allí se obtiene el número de masa. Para el protio es 1, para el deuterio es 2 y para el tritio es 3. De esta manera, los isótopos se subdividen en isótopos estables, que existen menos de 300 en su totalidad, e isótopos no estables o radioactivos, existiendo alrededor de 1200 especies. Los isótopos estables son los que no se descomponen con el tiempo y no emiten ningún tipo de partículas. Por otro lado, los inestables o radioactivos son los que emiten radioactividad a medida que se transforman en un elemento estable, y esto puede llevar muchísimo tiempo. Va a depender de la relación neutrones-protones, si está fuera o no de una zona de estabilidad o relación apropiada. Los tipos de partículas que pueden ser emitidas por estos isótopos radioactivos son llamadas alfa, beta y gamma. Los isótopos estables que existen en la naturaleza son el nitrógeno 15, el azufre 34, el carbono 13, por ejemplo. Y los isótopos no estables y que son muy utilizados en estudios de la agricultura es el fósforo 32. Debido a esa variación de su número de masa, los isótopos han sido útiles y se han empleado como trazadores que nos permiten seguir la pista de los elementos carbono, azufre, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno, tanto en plantas, suelos, agua o en la atmósfera. Se presenta en esta lámina como ejemplo a los isótopos del carbono. Está el carbono 12, que posee 6 protones y 6 neutrones. Este viene siendo el isótopo más estable del carbono y el más abundante, con un 98,93% de abundancia. El carbono 13, que posee 6 protones y 7 neutrones, es un isótopo de carbono menos abundante que el carbono 12, pero es estable físicamente. El carbono 14, que posee 6 protones y 8 neutrones, y también es estable. Además de estos isótopos estables, se conocen diversos isótopos inestables que se descomponen radioactivamente, desde el carbono 8 hasta el carbono 22. De todos ellos, debido a que es el único que podemos encontrar en la naturaleza, destaca el carbono 14 y es uno de los más utilizados también en la agricultura, aunque solo existe a nivel de pequeñas trazas. Y es inestable, tiene una semivida bastante elevada de aproximadamente unos 5.730 años. ¿Cómo se puede determinar la presencia de estos isótopos estables?
Estos isótopos son medidos por separación unos de otros con su paso de un gas que los contiene a través de un campo magnético. Los mismos son diferenciados de acuerdo a su masa. Estas variaciones en las proporciones del fraccionamiento isotópico se miden utilizando la espectrometría de masas, procedimiento que separa los diferentes isótopos de un elemento en función de su proporción masa-carga. La espectrometría de masa es una técnica de análisis que permite determinar la distribución de las moléculas de una sustancia en función de su masa. El espectrómetro de masa es un dispositivo que permite analizar con gran precisión la composición de diferentes elementos químicos e isótopos atómicos, separando los núcleos atómicos en función de su relación entre masa y carga. Puede utilizarse para identificar los diferentes elementos químicos que forman un compuesto o para determinar el contenido isotópico de diferentes elementos en un mismo compuesto. Con frecuencia se encuentra como detector a un cromatógrafo de gas. El espectrómetro de masas mide razones masa-carga de los iones, calentando un haz de material del compuesto a analizar hasta vaporizarlo e ionizar los diferentes átomos. El haz de iones produce un patrón específico en el detector que va a permitir el análisis de ese compuesto. Se pueden detectar todo tipo de analitos que sean susceptibles de pasar a fase vapor e ionizarse sin descomponerse. Los isótopos inestables o radioactivos también se pueden medir. Este tipo de isótopos emiten partículas, las cuales se pueden capturar en un tubo fotomultiplicador. Gracias a las propiedades físicas de este elemento radioactivo, se puede realizar una especie de radiografía de la planta. Este tipo de estudio lleva a un análisis más directo, pero más delicado, debido a que requiere mucha preparación, ya que esas partículas que emiten los isótopos radioactivos pueden ser muy dañinos para la salud. Debido a que estos elementos se pueden medir, esta técnica ha sido de gran ayuda en los estudios dentro de la agricultura. Los isótopos y las radiaciones desempeñan un papel importante dentro de la agricultura moderna, razón por la cual en el año de 1964, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, junto con el Instituto de Energía Atómica, establecieron una comisión mixta para el empleo de los isótopos y las radiaciones en el desarrollo de la agricultura y la alimentación. En el área de la agricultura, los isótopos como nitrógeno 15 y carbono 13, ambos isótopos estables, tienen un especial interés científico debido a su participación en la dinámica de los cultivos y el crecimiento de las plantas. El uso de los isótopos o de las radiaciones en la agricultura tiene por objeto obtener cultivos alimentarios de elevado rendimiento y ricos en proteínas, producir variedades vegetales resistentes a las enfermedades y a la intemperie, y uno de los más importantes es determinar la eficacia en la absorción de los abonos por las plantas y optimizar la fijación del nitrógeno. Y tiene mucho que ver con la determinación de la actividad del microorganismo del suelo. Estos dos últimos van de la mano porque ayudan a tener conocimiento sobre la descomposición de esos abonos orgánicos que se aplican al suelo y por ende la mineralización de todos esos elementos de tipo orgánico a inorgánicos, y de esta manera poder ser usados por las plantas. Lo expuesto anteriormente se puede confirmar con que los isótopos pueden participar en varios de los procesos involucrados dentro de un ciclo biogeoquímico y formar parte de cada uno de los compartimentos dentro de un agroecosistema. Aquí se trae como ejemplo el ciclo del nitrógeno. La técnica isotópica se ha utilizado en varias oportunidades en el estudio de este elemento dentro de un agroecosistema, sobre todo para medir procesos tales como la mineralización del nitrógeno, es decir, medir el paso del nitrógeno orgánico a nitrógeno inorgánico y poder ser absorbido por las plantas.
Los isótopos se pueden utilizar en la fertilidad del suelo, principalmente para conocer el empleo eficaz de los abonos en la agricultura. El conocimiento de ello es de gran importancia, ya que estos abonos no solo son costosos, sino que el uso inadecuado o excesivo de los mismos puede perjudicar al medio ambiente. Por lo cual es esencial que sea absorbido por las plantas la máxima cantidad posible de dichos abonos, es decir, que sea mineralizado la mayor cantidad posible de estos nutrientes para poder ser tomado por las plantas, a la vez que la proporción de este abono que se pierda sea la mínima posible. Esto se puede lograr marcando los abonos con isótopos tales como fósforo 32 o nitrógeno 15, ya que se pueden determinar la cantidad de abono que absorbe la planta y la que se pierde en el ambiente, pudiéndose implementar las medidas correctivas necesarias. Para ello existen distintos tipos de estudios para emplear los isótopos en la fertilidad del suelo. Entre ellos se encuentran los estudios de mecanismo. El nitrógeno 15 puede ser usado para visualizar las transformaciones, transferencias desde un lugar, forma química o pool metabólico en el sistema suelo-planta del nitrógeno. Otro tipo de estudio es la medida de las tasas. Se utiliza el N15 para medir la tasa de un proceso en particular. Puede ser la mineralización, la nitrificación o la absorción de la planta, requiriendo medidas cuantitativas de N15 en un compartimento o más compartimentos, formas químicas o pools. Otro estudio es el balance de N15. En estos estudios se trata de considerar cuantitativamente el sistema completo, requiriendo el nitrógeno 15 en varias partes de dicho sistema suelo-planta. Mide las tasas de diferentes procesos simultáneos y la cantidad de nitrógeno 15 no recuperado es calculada. Estos experimentos se pueden hacer a distintas escalas o niveles. Entre ellos tenemos a nivel de invernadero, laboratorio o cámara de crecimiento. Estas van a ser condiciones más controladas. También se puede realizar a nivel de campo. Se miden procesos más realistas, pero van a existir más variables que están fuera del control del investigador. Así que puede ser dificultoso evaluar un factor individual y o proceso. Se debe utilizar material marcado que debe ser colocado en un área representativa del agroecosistema. Uno de los estudios que mayormente se ha realizado en campo es en el que se ha trabajado con nitrógeno 15, para lo cual se requiere de manera primordial, en primer lugar, estimar el grado de dilución del trazador, decidir el enriquecimiento. Luego de marcado este material, se necesita aplicar de manera eficaz este material marcado en campo. Para ello, hay que elegir el tamaño de la parcela y el área de descarte. Luego de un tiempo prudencial, realizar un muestreo y tener una buena manipulación y preparación de la muestra tanto de tejido como de suelo. El material que se va a marcar, por ejemplo, puede ser de residuos vegetales marcados con nitrógeno 15 para ser utilizados como un trazador. Más adelante se les explicará con más detalle cómo se puede llevar a cabo un ensayo de este estilo. En el suelo se encontrarán los siguientes subpool o subcompartimentos de nitrógeno. Primero, nitrógeno inorgánico, nitrógeno original del suelo y el producido desde la materia orgánica del suelo, que sería N14. También se encontrarán una abundancia natural de nitrógeno 15 que tiene un valor estándar de 0,3663%. Al añadir o aplicar este nitrógeno 15 al suelo a partir de un material marcado, este nitrógeno 15 va a tener una abundancia por encima de la natural, o sea, va a ser un valor mayor al de 0,3663%. La cantidad de nitrógeno en la planta a un tiempo t será la suma del nitrógeno absorbido del marcado y no marcado más el nitrógeno que estaba originalmente en la planta al inicio del experimento, quedando la siguiente fórmula. Ese nitrógeno marcado que es aplicado como residuo en el suelo está sujeto a distintos procesos. Entre ellos
puede ser inmovilizado por la biomasa microbiana y otras fracciones de la materia orgánica del suelo. Al igual, puede ser absorbido y retenido por las raíces de las plantas. También puede ser lavado o perderse de manera gaseosa por la volatilización del amonio o la desnitrificación. También puede ser fijado como amonio en los sitios de intercambio de las arcillas. Aquí se presenta un estudio de caso llevado a cabo por medio de la investigación donde se determinó el efecto de la calidad de residuos orgánicos superficiales, gramíneas y leguminosas marcados con nitrógeno 15 sobre la mineralización del nitrógeno. Dicha investigación tuvo como objetivo general determinar el efecto de la calidad de los residuos orgánicos superficiales de gramínea, Brachiaria dictoneura y leguminosa Centrosema macrocarpum marcado con nitrógeno 15 sobre la mineralización del nitrógeno de los residuos en un sistema de maíz en siembra directa con distintos tipos de fertilización y pastoreo con ganado bovino. Se quería conocer cuánto de ese nitrógeno que estaba en los residuos era tomado por las plantas de maíz y cómo afectaba la calidad de esos residuos a la mineralización del nitrógeno, es decir, que el nitrógeno pasara de orgánico, que es como se encuentra dentro de los residuos, a nitrógeno inorgánico para poder ser absorbido por las raíces de las plantas de maíz en un sistema de siembra directa. El ensayo se ubicó en la Estación Experimental Iguana, perteneciente a la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, en un suelo multisol evolucionado muy arenoso. Los tratamientos para llevar a cabo este ensayo se basaron en el uso de 3 coberturas. Una cobertura era la gramínea, llamada Brachiaria dictoneura. La otra cobertura era el Centrosema macrocarpum, una leguminosa. Estas coberturas eran usadas como barbecho mejorado. Y la tercera cobertura era la vegetación de la sabana natural. Para cada una de las coberturas de los barbechos mejorados, se utilizaron 4 manejos de fertilización. Manejo 1, que era sin fertilización. Manejo 2, donde el 100% del fósforo era aplicado como roca fosfórica. El manejo 3, donde el 50% del fósforo era aplicado como roca fosfórica y el otro 50% aplicado como fosfato de amónico. Y el manejo 4 era aplicado el 25% del fósforo como roca fosfórica y un 75% de inoculación con microorganismos. Estos manejos de fertilización, sobre todo, fueron aplicados directamente para el cultivo de maíz. El diseño experimental se planteó de la siguiente manera. Se establecieron 2 parcelas, una para cada cobertura, es decir, una para Brachiaria dictoneura, que es la gramínea, y otra para Centrosema macrocarpum, que es la leguminosa. En cada una de estas parcelas o coberturas se establecieron los 4 tipos de manejo de fertilización. Dentro de cada manejo de fertilización se colocaron las microparcelas marcadas, que son los cuadritos de color verde claro que se muestran en la presentación. En estas microparcelas fue donde se colocaron los residuos marcados con nitrógeno 15. En el tratamiento de sabana natural no se colocaron por no existir allí este tipo de vegetación. Para la determinación de nitrógeno 15 en el suelo se tomaron 9 muestras por tratamiento dentro de las microparcelas a una sola profundidad de 15 centímetros. Para la obtención del material marcado se trajeron del ensayo en el campo macollas de Brachiaria dictoneura y estacas de Centrosema macrocarpum para propagarlas en el invernadero y regar con una solución enriquecida con nitrógeno 15. Para ello se colocaron 24 envases plásticos con aproximadamente 12 kilogramos de suelo arenoso, para posteriormente colocar las macollas y sembrar las estacas para su propagación. La etapa de marcaje se realizó durante 50 días en el invernadero, en los cuales se regó diariamente con la solución nutritiva de No-Rigidate, que es libre de nitrógeno, ya que el nitrógeno iba a ser incorporado a través de la solución de sulfato de amonio con un enriquecimiento del 20% de átomos en exceso de N15 a una dosis recomendada de 10 miligramos por kilogramo para asegurar
su nutrición con nitrógeno. El riego dependía de la máxima capacidad de retención de humedad, que se mantenía aproximadamente al 60% diariamente. Luego de pasados los 50 días de marcaje en el invernadero, se cortó la parte aérea de las plantas. Luego de cortada se llevaron a estufa a 65 grados centígrados hasta peso constante. Luego de secadas, se cortaron en trozos de aproximadamente 2 centímetros para luego ser llevadas a campo y colocarlas en las microparcelas. En el campo, antes de colocar los residuos marcados en las microparcelas, estas fueron delineadas con longitudes de 0,40 centímetros por 0,40 centímetros para tener un área de 0,16 metros cuadrados. Hay autores que sugieren que la superficie para aplicar este tipo de residuos debería ser entre 1 metro cuadrado a 0,1 metro cuadrado. Después de delineadas las microparcelas, fueron colocados los residuos en las mismas, a una dosis de 5 megagramos por hectárea. Se puede trabajar con dosis de residuos a partir de 10 megagramos por hectárea. Nosotros trabajamos con 5 megagramos por hectárea debido a la cantidad de follaje que logramos obtener en el invernadero. Estos residuos se colocaron en el suelo después del corte de las coberturas y así se esperó por un tiempo prudencial para que se mineralizara el nitrógeno y fuera tomado por las plantas de maíz. Dentro de cada microparcela se sembró una planta de maíz. Luego se determinó en las muestras de suelo y tejido de maíz la cantidad de nitrógeno químico, realizado con un espectrómetro de masas en un equipo Thermo-Finnegan Delta Plus XP, perteneciente al Laboratorio de Geoquímica de Isótopos Ligeros Estables en la Estación Experimental de Saidín, en España. En la foto en medio se puede apreciar el equipo utilizado bajo el fundamento explicado anteriormente en esta presentación. Uno de los parámetros medidos dentro de la calidad de los residuos fue la abundancia, es decir, átomos en exceso de nitrógeno químico. Se obtuvo que tanto en la gramínea Brachiaria dictoneura como en la leguminosa Centrosema macrocarpo hubo un buen marcaje. Fue un poco más bajo en la leguminosa debido al efecto de dilución por tener mayor contenido de nitrógeno en esta especie de planta. En este cuadro se presentan los valores de nitrógeno total y abundancia de nitrógeno 15 en el suelo en la época de floración. Ya para la época de floración del maíz se tomaron muestras de suelo y tejidos de la planta. Se puede observar que en el suelo están presentes átomos en exceso de nitrógeno 15. En donde resultó mayor la cantidad de nitrógeno 15 para ambas coberturas fue en el tratamiento con cero fertilización. Se presume que esto ocurre debido principalmente a que estos suelos, por ser pobres en nutrientes, las plantas no se desarrollan de manera óptima, sin llegar a completar su ciclo fisiológico sin una fertilización adecuada, por lo cual gran cantidad de ese nitrógeno queda en el suelo. En el siguiente cuadro se observan los valores de nitrógeno debido a la absorción por parte del cultivo de maíz. Se refleja la abundancia de nitrógeno 15 en el tejido vegetal y el nitrógeno derivado del residuo como porcentaje. Se encontró que la mayor proporción de este nitrógeno se encontraba en el maíz en el tratamiento con cero fertilización en la cobertura Centrosema macrocarpo, ya que dichos residuos eran la única fuente de nutrientes para el cultivo de maíz en comparación con el resto de los tratamientos. Bajo la cobertura de gramínea, la planta de maíz ya no estaba presente al momento de hacer el muestreo. Se presume que por la baja fertilidad del suelo y el tiempo de mineralización del nitrógeno de ese residuo no fue el adecuado para poder tomarlo la planta. Es donde aquí juega un papel importante la calidad del residuo y también el marcaje con nitrógeno 15 de estos residuos. Nos permite conocer el tiempo adecuado para que la planta pueda absorber ese nitrógeno que ha sido mineralizado. Uno de los valores o parámetros más útiles en este estudio fue el porcentaje de nitrógeno derivado de los residuos, porque con el mismo se obtiene una idea de la cantidad de nitrógeno que pudo absorber el maíz. Es un cociente que relaciona los átomos en exceso de nitrógeno 15 en el cultivo y los átomos en exceso de nitrógeno 15 en el residuo. Cabe destacar
que con la medición en el espectrómetro de masa y luego de realizar unos cálculos, se obtiene la abundancia total del nitrógeno 15 tanto en las muestras de tejido como en la muestra de suelo. Posteriormente se le tiene que restar la abundancia natural de nitrógeno 15, que recuerden que es el valor de 0,3663%. Y de esta manera se obtienen los átomos en exceso de nitrógeno 15, tanto en el cultivo como en el residuo y también en el suelo, para poder realizar los cálculos pertinentes. Para finalizar, se presentan las conclusiones de esta investigación, que corroboran la importancia y la utilidad del uso de las técnicas isotópicas en la fertilidad del suelo. Como conclusión, se presenta que el nitrógeno liberado por Centrosema macrocarpum, es decir, la leguminosa, fue tomado por el cultivo de maíz en el momento de mayor requerimiento, en contraste con lo sucedido con la gramínea Brachiaria dictunebula, lo cual indica la rápida mineralización del residuo de leguminosa y una mineralización más prolongada del residuo de gramínea, pero que ayuda a un aporte futuro de este nutriente para los cultivos y menor pérdida de este dentro del sistema, lo cual se pudo constatar con el uso de la técnica isotópica. Es evidente la importancia del uso de residuos de leguminosa en estos sistemas conservacionistas, debido al aporte de nitrógeno mineral en los cultivos inherente a su calidad bioquímica. Ya para terminar, se recalca que con la técnica isotópica se constató el efecto de la aplicación de los residuos marcados con el nitrógeno 15 del suelo, sobre todo en la época de floración del maíz. A continuación, le dejo unas láminas con una serie de referencias utilizadas para la clase y para esa investigación mostrada en esta presentación. Muchas gracias por su atención.